por el ambiente de laxitud regulativa que impera en este país. ¿Por qué podría ser más seguro explotar esquistos en Estados Unidos y Canadá? Porque dependiendo del país hay muchísimo más rigor en las reglas del juego. Aquí, donde hay una regulación muy laxa, en principio porque Pemex es una empresa aún autorregulada, que sienta sus propias reglas, que a veces adopta estándares aceptables de protección a la seguridad y al medio ambiente y después no, tiene una política muy inconsistente de desarrollo sustentable, pues podríamos pagar un costo muy alto por explotar estos yacimientos. En México todavía no tenemos una regulación específica para explotación de no convencionales. ¿Qué quiero decir no convencionales? Entonces, el hidrocarburo en sí es totalmente convencional, el petróleo y el gas que existen dentro de las dutitas o los esquistos es petróleo y gas vil. Lo que es muy singular es la formación rocosa en donde se encuentra. Entonces, mi preocupación en este entorno de debate legislativo, después reglamentario, es que vayamos a perder la brújula en cuanto a la especificidad de la regulación ambiental y de seguridad que debe acompañar estas explotaciones. Y no solo eso, ¿por qué Estados Unidos y otros países del mundo ya están explotando sus esquistos? Es porque su gas y petróleo convencional está realmente a la baja, o sea, las reservas convencionales van para abajo. Entonces han tenido que echar mano de las reservas en mantos no convencionales para su autosuficiencia energética. Y para ello les quiero contar una historia, porque me gusta mucho contar historias. Estudié literatura alguna vez y para ganarme la vida tuve que estudiar la miserable carrera de abogado, pero la verdad lo mío son las historias. Hace mucho fui asesora de un comisionado en la Comisión Reguladora de Energía y estábamos promoviendo la construcción y la operación de las plantas de gas natural licuado, en las cuales yo participé mucho en un principio, y estábamos promoviendo el permiso para la planta de Manzanillo, de Altamira, Tamaulipas. Y en algún momento platiqué con el desarrollador de negocios de una empresa petrolera muy grande, cuyo nombre no puedo repetir, pero la historia sí, afortunadamente. Me dijo, nosotros en principio nos interesamos en desarrollar el proyecto de la planta de GNL en Tamaulipas, pero luego nos dijimos a nosotros mismos, bueno, y si los mexicanos se ponen listos y explotan todo el gas que tienen en el Golfo, ¿qué sentido va a tener importar gas natural de Angola o de Nigeria? Realmente lo que nos estaba dando a entender es que no tenía ningún sentido de negocio construir una planta enorme en Tamaulipas cuando nuestro Golfo estaba lleno de gas. Hoy tenemos no una euforia por el GNL, sino por el shale, y ahora nos estamos yendo por el shale y seguimos teniendo un Golfo de México lleno de gas. Tenemos reservas enormes de gas convencional en el país. Entonces, si en el resto del mundo hay un debate encarnizado, fuerte, agresivo, sobre los impactos ambientales de la explotación de los esquistos, ¿por qué no nos sentamos a meditar y explotamos nuestros yacimientos convencionales cuyos impactos ambientales conocemos y cuyos impactos ambientales podemos ponderar con mucha más seguridad? Entonces, no tiene sentido ni siquiera económico abalanzarnos a la explotación de los esquistos en este momento, porque tenemos otros yacimientos en México que son totalmente explotables. ¿Por qué empieza a ebullir la discusión de los esquistos en México? Porque Pemex no los va a explotar. Decididamente la explotación en esquistos es idónea para empresas chiquitas que pueden cambiar de plan de negocios vertiginosamente. Pemex es un organismo, no es ni siquiera una empresa, y le cuesta mucho cambiar sus estrategias industriales de un momento a otro. En cambio, si se fijan, la explotación de los esquistos empieza en 2009 en Estados Unidos y con una velocidad vertiginosa hasta por ahí de 2011. Y se crean muchas empresas, medianas y pequeñas, para la explotación, porque esto es un negocio para empresas chicas o medianas, dinámicas y agresivas. Y Pemex es todo lo contrario. Es un organismo grande, torpe, lento
y muy tardado y muy inconsistente en sus decisiones de negocios. Entonces, ¿quién se empieza a interesar en esto? Los potenciales explotadores de los esquistos en México. ¿Y quiénes son? Principalmente los grupos mineros. Entonces ha habido un cabildeo muy agresivo a favor de la construcción del hambre por shale, porque muchos de los yacimientos de gas de esquisto están sobre minas en la zona norte del país. Ahora ya se han descubierto en Tamaulipas y Veracruz, pero hay que verlo con claridad. ¿De dónde está viniendo este furor? Pues del hambre de las empresas medianas y chicas que quieren entrar al negocio. Todo el mundo detesta las grandes empresas petroleras, creo que menos yo y los ejecutivos de las grandes empresas petroleras. Y les voy a decir por qué no las detesto tanto. Porque a estas alturas las grandes empresas tienen un marco de regulación muy estricto sobre ellas, además de que tienen consejos de administración y asambleas de accionistas muy recelosas del valor de su acción. Entonces, si ellas causan un daño ambiental o si tienen un accidente como el que sucedió en BP Macondo, lo pagan muy caro. La acción de BP no se ha podido recuperar de esa tragedia. Entonces, las empresas grandotas, que no son las que están metidas en el shale, son más cuidadosas que las empresas pequeñas y medianas, que tienen menos, que están menos fiscalizadas por el ámbito internacional y que tienen órganos de gobierno menos complejos. Entonces, vamos a suponer que las pequeñas y medianas empresas podrían explotar los esquistos en México y son muchísimo más temerarias. Tienen capacidad de cohechar más a funcionarios, de incumplir regulación, de ocultarse porque son más chiquitas, digamos, son más microbióticas, ¿no? Entonces al elefante lo vemos, que sería Shell, Chevron, BP. Al pequeño ratoncito se nos escapa. Entonces mi preocupación también no es únicamente la laxitud del marco jurídico mexicano, sino también la pequeñez y el sigilo de muchas de las empresas que podrían dedicarse a estas actividades. Entonces, si no tenemos una identificación muy clara de las reglas y de los jugadores, nos vamos a ver en enormes aprietos en este país. Entonces, está bien que se cree un marco jurídico general para la explotación de este hidrocarburo, pero que se tenga claridad de que las reglas ambientales y de que las reglas de seguridad no son las mismas para hidrocarburos convencionales que para hidrocarburos no convencionales, y que ciertamente el monitoreo de estas empresas es costoso porque hay que poner fiscalización in situ, es decir, hay que monitorear su operación continuamente, y esto es costoso y esto se presta obviamente a falta de transparencia y a corrupción. Entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa esto de explotar los esquistos. Pemex no lo va a hacer, tengámoslo clarísimo. A Pemex no le interesa ser una empresa que explote gas de esquisto. En primer lugar, a Pemex no le interesa ser una empresa gasera. ¿Por qué quemamos el gas en el Golfo? Porque el valor fiscal del gas es bajísimo y es más bajo ahora, cuando el millón de unidades térmicas británicas está en aproximadamente $3.53. Entonces, si Pemex es el principal proveedor del erario público, obviamente no va a invertir en infraestructura de recolección y de extracción de gas de esquisto. A Pemex, exploración y producción, no le interesan los esquistos. ¿A quién le podrían interesar? Repito, a las empresas pequeñas y medianas, que van a tener que ser objetos de una regulación muy específica. Otra preocupación, el gas es muy barato. ¿Qué hace viable la extracción del gas de esquisto? La cantidad de líquidos que contiene el gas y su asociación al petróleo. Generalmente en Estados Unidos el costo de extracción del gas está en aproximadamente $5. Sin embargo, se compensa con el valor del petróleo asociado al gas.
Entonces, dado que la extracción del gas de esquisto es cara, los únicos yacimientos que van a ser explotados van a ser los yacimientos de gas donde haya muchos líquidos o donde haya petróleo asociado. Entonces, si estamos pensando en un régimen jurídico donde no podamos compartir producción de hidrocarburos, esto va a ser inviable también. Entonces, ¿qué me preocupa? La laxitud regulativa mexicana, la pequeña dimensión de las empresas que se encargan de este tipo de actividades y el sigilo con el que podrían actuar en territorio nacional. Y también me preocupa que el Estado absorba los costos de la falta de comercialidad de la explotación de los esquistos. Que por traer inversión para explotarlos, nosotros carguemos fiscalmente con un volumen mayor de obligaciones que las empresas que se asocian con el Estado, con Pemex. Entonces, son muchos temas para quienes tomen las decisiones de la explotación de estos yacimientos. No es fácil. En Estados Unidos la regulación de la explotación de los esquistos es estatal, no es federal. Nosotros estamos muy acostumbrados al centralismo regulativo. Y va a haber muchísima también regulación estatal, porque en materia ambiental y en materia de seguridad tenemos legislación estatal y municipal. Entonces también me preocupa que tengamos un aparato federal relativamente robusto para regular estas actividades y que las actividades más inmediatas, que son en lo estatal y en el municipal, se desilvanen. Y como lo estatal y lo municipal es lo más inmediato al bienestar comunitario, es lo más importante. Entonces se trata de una cuestión delicada. Por último, y lamentablemente sí me tengo que ir porque tengo un vuelo y las calles están llenas de granaderos, entonces entre los granaderos y los manifestantes voy a tratar de llegar al aeropuerto. Será un reto divertido. Quisiera mencionar una cuestión social nada despreciable. Las poblaciones en el norte de América están mejor organizadas y son más vocales. Nuestras poblaciones generalmente están más desprotegidas. Entonces, si hay un daño a una comunidad en una población aislada en México, ¿quién se va a enterar? En Estados Unidos, en Texas, ya hay organizaciones comunitarias que se quejan del daño ambiental y que se quejan de que la industria de la extracción de gas de esquisto no ha redundado en el desarrollo de las comunidades que han dado sus terrenos en arrendamiento. Si aquí tenemos problemas en el corredor eólico del Istmo, porque han pagado rentas miserables a los ejidatarios, quiero ver a qué tipo de negociación llegarían los comuneros, ejidatarios, otras comunidades vulnerables en el arrendamiento de sus terrenos. ¿Quién los va a asesorar? ¿Quién va a asegurar que tengan un beneficio directo de la explotación de estas reservas? Entonces me preocupa muchísimo que se haga un marco demasiado general y que se desatienda la operación continua y cotidiana de la explotación de estas reservas. Con eso lamento mucho terminar mi intervención, quisiera quedarme más con ustedes. Me llamo Miriam Grunstein, trabajo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Mi correo electrónico está al alcance de todos en el sitio web del centro y con mucho gusto estaré a sus órdenes. Muy buen día.